Dios le bendiga a todos. Nuevamente, más que agradecido de parte del Señor que nos regala este hermoso día y esta preciosa oportunidad de estar con ustedes en el seno de su hogar, la iglesia de la casa. Amén. Donde todos ustedes, matrimonios, ustedes son sacerdotes, como dijo el apóstol Pedro. Amén, de esa familia, ¿verdad? Instruirlos y estar con ellos. Quiero de que busquen todos su Biblia, van a tener su Biblia abierta, ya que hoy vamos a tener una escuela bíblica, un estudio bíblico en reseña, ¿verdad? De la escuela dominical que tenemos los domingos. Y por cuanto, ¿verdad? Pues hemos agajado hoy y posiblemente los jueves lo agajemos para ese propósito, como también el sábado de 10 a 11 de la mañana va a haber escuela bíblica para los niños. ¡Wow! ¡Arriba a los niños! Amén. He oído que los padres están enseñando a sus hijos a aprender a memorizar la Biblia. Tenemos niños que saben, niños de 4 años o 5, por ahí, que saben más de 5 salmos y largos de memoria. Eso es una maravilla. Gloria. Amén. No solamente uno, hay unos cuantos ahí en nuestra iglesia y hay otros que no saben nada. Alaba. Pero le vamos a enseñar. La hermana Megari va a estar el sábado de 10 a 11. Por favor, hagan el propósito, ¿verdad?, de no olvidarse. Recibí una llamada de una muchacha inconversa que el primer sábado ya no está sintonizando y me pidió, me dijo, pastor, ¿qué pasó con los estudios de los niños? Y dije, no, vamos a comenzar, vamos a estar ahí. Y ya estamos de nuevo este sábado. Mañana, viernes, siguen buscando la Biblia. Amén. El viernes, mañana, pues vamos a estar de 8 a 12 de la noche, de 8 a 12. Esto no es un sacrificio, hermano. Sacrificio fue lo que Cristo hizo. Esto es un deber. Esto es un privilegio. Cuando usted estaba antes que no le servía al Señor, llegaba a las 3 de la mañana de la cantina y se iba a trabajar por ahí mismo. O a las 6 ya estaba en el trabajo también. Yo quiero hacerles saber a ustedes, ¿verdad?, de que para el Señor no es sacrificio, es un deber, es un privilegio. Amén. Por eso queremos enseñar a la iglesia, queremos que la iglesia aprenda, que la iglesia crezca en esa dimensión tan importante. Amén. De conocer la palabra de Dios. Uno de los 5 ministerios, uno de ellos es maestro. ¿Ok? Y eso es algo demasiado grande. Amén. Dios capacita, Dios enseña. Y tenemos buenos maestros. Tenemos aquí el hermano Miguel, maestro de los caballeros, en ausencia de nuestra hermana Roselia Tayton, ¿verdad? Que también pues ella, tremenda maestra, y nos estará escuchando. Dios te bendiga, Roselia. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Gracias. Para nosotros dar comienzo bajo el tema Cristo revela la vida eterna. Quiero decir a ustedes que este expositor que yo tengo aquí es de 1989. Tengo una colección grandísima. Nunca me los boté, sino que los guardé bien. Y creo que tengo una de 1973. Y es una reliquia. Amén. Pero esos son tesoros que tenemos casi una enciclopedia ahí con todos esos libros. Y yo me deleito estudiando esa palabra. Y hoy vamos a tomar, amén, fíjese, en 1989 se habló de este tema y en el 1999 lo volvieron a repetir. Quiere decir que tenemos 2 maestros con la misma clase y lo grande de esto es que el contenido es completamente distinto. Así que nosotros vamos a decidir, vamos a hacer aquí un sancocho hoy con esto espiritual, vamos a hacer una mezcla aquí y nos vamos a gozar, vamos a enseñar lo más sencillo posible. Amén. Y vamos a estar girando, ¿verdad?, sobre ese poderoso tema que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 1 al 21.
San Juan capítulo 3 del verso 1 al 21. ¿Por qué vamos a tener sobre este en particular? Usted sabe, toda la gente que se han entregado al Señor, que están en los hogares, y personas inconversas que nos escuchan, créame, aún mismo aquí en Milwaukee me sorprendo, donde quiera, ¿verdad? Cuando salgo por ahí, me paro en algún sitio o algo y la gente pues conocen a uno. Pastor, qué bueno están los cultos, qué bueno están los estudios que usted da y todas estas cosas, el ambiente, queremos, amén, y para los que ya saben esto de memoria, le vamos a refrescar la mente. Amén. La palabra siempre es nueva y siempre es una maravilla. Amén. Oramos, Padre eterno, buen Dios. Sí, Señor, glorifica. Delante de tu gloriosa presencia también nuestra vida. Estamos aquí, oh Dios, para impartir, Dios, una palabra. Padre, ya que predicar es proclamar, enseñar es impartir. Donde podemos participar, oh Dios, hacer preguntas y demás, pero siendo, ¿verdad?, que estamos bajo esta circunstancia, queremos que la palabra llegue. Glorifícate, danos la sabiduría, reprendemos todo inconveniente y que podamos atender, oh Dios, inquirir de esta palabra poderosa. Bendice el hermano Miguel y este servidor. En el dulce nombre de Jesucristo, mi Padre, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Hermano Miguel, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Cristo revela la vida eterna. Amén, hermano, Dios le bendiga en esta noche, amén. Así que espero que usted se goce, amén, para seguir creciendo en el Señor. Vamos a estar en Juan, capítulo 3, del 1 al 21, amén. Así que Cristo revela la vida eterna. Así que yo espero que usted se goce, que tenga su Biblia abierta, tome nota, lo que usted tenga duda, escriba esas preguntas y luego llame al pastor, amén, y él se las va a contestar. Llame al pastor, amén. Dios le bendiga. Bueno, Cristo revela la vida eterna. Gloria a Dios. Ya saben ustedes, amén, que el autor de la salvación es Dios. Amén. Y el que fue crucificado en la cruz del Calvario fue su Hijo, Jesucristo. Amén. Y en su ministerio terrenal, él recibió visitas. La gente le seguía. Las enseñanzas de Jesús por excelencia fueron las mejores, siguen siendo las mejores y siempre serán las mejores. Amén. Amén. Nosotros aprendemos de él y compartimos lo que él dejó. Amén. Y yo creo, ¿verdad?, que esa revelación de la vida eterna, eso debe, hermano Miguel, debe inquietar a cada persona, porque cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipo, aquel hombre le preguntó a Pablo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Son preguntas de maravilla. Amén. Y aquí, Cristo, en esta lección de hoy, vamos a hablar de la vida eterna, de una salvación eterna. Amén. Así que después de esta vida hay una vida eterna y también hay una muerte eterna. Pero no vamos a hablar de la muerte eterna hoy. Vamos a hablar de la vida eterna. Una revelación, amén, es algo que Dios lo da a conocer. Sea por sueño, de distintas maneras, pero aquí tenemos por la palabra, el conocimiento bíblico. ¿Y cuál es el texto áureo? Texto áureo, usted allá lo tiene en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está, este texto está relacionado con el tema, tenga vida eterna, ¿ok? Así que podemos ver, ese texto está más adelante, que lo vamos entonces a considerar,
pero yo quiero que ustedes vean la relación que hay del tema, que entonces usted puede entender ahora por qué el tema dice, Cristo revela la vida eterna, y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, eso es en el presente, ¿ok? Amén, no se pierda, ¿se fija? Amén, mas tenga que vida eterna. Ahí está relacionado el texto áureo con, amén, el tema. Y la verdad central, Dios expresó su amor al dar a su Hijo para salvarnos del pecado. Fíjese, ¿ok? Que Dios expresó su amor al dar su Hijo, amén, para salvarnos del pecado. Usted sabe que la paga del pecado es muerte, y que el hombre, habla Romano, habla bien claro, de que el hombre sin Dios está en sus delitos y pecados. Entonces, Dios revela la vida eterna a través de su amor, dando ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo. Amén. Para salvarnos nosotros. Creo, ¿verdad?, de que debe haber se debe de en las congregaciones y aún en los hogares, padres, familiares, el tema de Jesús no debe faltar. Y siempre, si la misma Biblia dice que Dios exaltó a Jesús sobre todas las cosas. Señor. Amén. Filipenses es un clima terrible. Amén. Que lo saca desde lo profundo. Amén. Y lo eleva al cielo. Y da la orden que toda lengua y toda rodilla confiese a Él que Él es Dios. Amén. Así que, gracias a Dios, sabe que muchas sectas religiosas no aceptan a Cristo como Dios. Si no aceptan a Cristo como Dios, escuche bien, el cielo es un lugar de idolatría terrible según ellos, porque todos los ángeles adoran a Jesucristo. ¿Y por qué ellos lo adoran? Porque Él es Dios. Pero si lo que se te enseña fuera verdad, entonces el cielo sería el sitio de más idolatría que hubiera, porque idolatría es adorar a algo que no es Dios, lo que sea un objeto, lo que sea. ¿Se fija? Entonces, pero gracias a Dios que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, a esto vamos a desarrollar de esto. ¿Tú te atreves a leer el fondo histórico, la introducción? Amén. Gloria a Dios. Estamos en victoria, ¿qué? Dios, hermano, así que esta clase o este tema, ¿verdad? Dios revela la vida eterna, ¿verdad? Era porque, y vamos a ver un personaje que todo el mundo conoce de él, que se llama Nicodemo, pero eso va a ser ya cuando entremos a la clase. Solamente que Jesucristo, en el capítulo 2 de Juan, él va al templo, y cuando él va al templo, ve que están los cambistas que están vendiendo, que el templo lo usaron para mercadear los productos, para traer palominos y todo ese tipo de dinámica que expresa ese capítulo 2, y él se enfureció. Él tomó la autoridad que el Padre le había delegado en la tierra, porque él dijo que su casa iba a ser casa de oración, y comenzó a limpiar el templo. Comenzó a reprender a los que vendían allí dentro del templo, que es un lugar sagrado, que es donde se ministra la presencia de Dios, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta. ¿Amén? Y al tener ese tipo de conducta, ¿verdad? Los religiosos, él se enfureció, ¿verdad? Un celo santo, no estamos hablando de un celo maligno, de coraje ni carnal. Estamos hablando de que Dios era Dios en la tierra y en el cielo, y él vino a proclamar este evangelio de autoridad, y este evangelio es serio, y él tuvo que tomar esa actitud de que, espérate, esta es mi casa y aquí hay que arreglar lo que está bien. Entonces, ¿amén? En ese momento Jesús está mostrando el celo y su autoridad. Amén. Amén. Celo y autoridad. El celo se ha perdido.
por la casa de Dios. Amén. Y si se pierde el celo, no hay autoridad entonces. ¿Ok? La Biblia habla del celo santo. Amén. Que consume a uno. Amén. Elías dijo, he sentido un vivo celo. Amén. Pero no es el celo diabólico. Es por la obra de Dios. Entonces, vamos a comenzar leyendo del verso del capítulo 3 de Juan. Eso narra del verso 1 al 8. Y vamos a llevarlo poco a poco. Léete los primeros 3 versículos. Amén. Busque su Biblia, ¿verdad? Manténgase ahí en Juan capítulo 3, versículo Siga del con 1 nosotros. al 3. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien. Tenemos a un hombre, Nicodemo. ¿Qué clase de hombre era Nicodemo? Era un maestro, era un rabí Ujú. que ministraba la ley en el templo, tal vez en el templo que Dios limpió, en el capítulo Dios, que estaban los saduceos y los jebuseos, los saduceos y los fariseos, que eran los que ministraban en el templo, y al ver la autoridad de este personaje que es Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos vieron que, porque se dice de Jesús en la Biblia, que este enseñaba como que tenía autoridad, y aquí estaba mostrando la autoridad antes de entrar, y este personaje que era el maestro de Israel, de la ley, una persona altamente reconocida, pertenece al Sanedrín, algo vio de Jesucristo en ese momento en el capítulo 2, pero él está aquí queriendo conocer a Jesús. Sí, y acuérdate que está diciendo que él era fariseo. Y la secta farisea, los fariseos en la Biblia, combatieron fuertemente contra Jesús. Amén. Pero este hombre, dice ese primer versículo que leímos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Era el maestro de la sinagoga. Amén. Él enseñaba. Me uno a las palabras de Miguel, al ver la autoridad de Jesús, cómo limpió el templo. Nicodemo estaba observando a Jesús de bien de cerca y lo vamos a ver, porque hay un diálogo entre él y Jesús. Amén. Y Jesús lo va a llevar a él. Amén. A que él reconozca la necesidad que él tiene. El propósito de esta lección hoy, con el tema Cristo revela la vida eterna, yo quisiera que todos esos descarriados y amigos que nos están escuchando, Señor, que piensen que hay un más allá, que piensen que hay una vida eterna. Esta vida que nosotros tenemos aquí, no, esto es pasajero. Esto es pasajero. Nosotros, ¿verdad? Los 70 años son del hombre, lo más robusto 80, y otros pues Dios le da por su misericordia duran más. Pero para que usted vea lo ligera y acelerada que es esta vida, que apenas, amén, comparado a lo que viene a una vida eterna. Entonces, esa es la clave que vamos a estar llevando a cabo. Entonces, este hombre fariseo, vino a Jesús de noche. Hay tantas opciones, ¿verdad?, de que la gente, posiblemente por su rango tan grande, o posiblemente para que nadie lo fuera a ver o saber que estaba con Jesús, o simplemente todo estaba ocupado y esa fue la ocasión. Cualquiera de ellas que sea, ¿verdad? Pues amén. Pero sí, vino a Jesús de noche. amén. Y le dijo, Rabí. Rabí es maestro. Mira cómo le están llamando. Gloria, yo creo que Nicodemo vino con una reverencia bien grande. Reconoció que Jesucristo era un maestro. No se expresó como hacemos aquí en Estados Unidos. Hey, you. ¿Verdad que no? No. Rabí. Y mira lo que le dice.
sabemos que has venido de Dios como maestro. Oh, aquí va a haber un debate maestro con maestro. Mira, él llama. Amén. Después que lo llama Rabí, entonces le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Es bueno que sepan que Jesús enseñó mucho más que lo que predicó. Siempre estaba enseñando la palabra. Cuando él se está dirigiendo al maestro, amén, que había venido de Dios como maestro, y mire, cuando yo le dije hace un momento, Miguel, que él estaba siguiendo bien de cerca a Jesús, esta conversación de entender que no, posiblemente es la primera vez que ellos van a estar cara a cara. Ujú. Y quién sabe Jesús, pues posiblemente ni lo conociera. ¿Quién sabe? ¿Ok? Pero Nicodemo sí sabía de Jesús. Sí, Señor. Amén. Sabía de Jesús. Lo reconocía como rabí, como maestro. Y le reconocía que venía de parte de Dios. Sí, Señor. Amén. Fíjese, ¿ok? Qué tremendo. Denle un aplauso a Cristo ahí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. En otras palabras, tú eres un maestro enviado de parte de Dios. Sí, Señor. Qué cosa linda, ¿verdad que sí? Fíjese, y Jesucristo en el momento, ¿verdad?, de que él bajó la parte más baja de la tierra y que luego asciende, Pablo el libro de los Efesios, capítulo 4, da una revelación terrible de los 5 ministerios y uno de ellos es maestro. Fíjese, en otras palabras, que Dios imparte sabiduría y conocimiento para que nosotros enseñemos la palabra. Por cierto, pues a mí me encanta, ¿verdad?, ese ministerio de la enseñanza. Y dice, sigue diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escucha bien. En cierto aspecto, Miguel, Nicodemo está diciendo algo bastante grande ahí. Ujú. Escúcheme bien. Él está diciendo que nadie puede hacer estas señales que tú haces. Amén. Entonces, él estaba viendo las señales de Jesús. ¿En cuántas veces se paró de lejos? Porque los fariseos seguían a Jesús como usted no se imagina, Ujú. para buscarlo en falla. Amén. Pero este no vino a buscarlo en falla. No. Yo estoy viendo aquí que este hombre está expresando un propósito bien definido. Y en su educación como maestro, líder del Sanedrín, amén, que se componía de 70 y un sumo sacerdote, Ujú. eso eran los jueces, Ujú. amén, Amén. que ellos desempeñaban las decisiones, El pueblo. y amén, y demás, ¿ok? Entonces, al decirle a él, sabemos que tú has venido de Dios, y dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Qué son señales? No, los prodigios que Dios hacía, porque donde llegaba Jesús, todo cambia, todo cambiaba, todo el mundo lo seguía. Amén. Multiplicó los panes y los peces. Amén. Uh-huh. Amén. El mal le obedeció. Amén. El que se manifestó cuando él abrió el libro, ese mundo se cayó y el demonio lo soltó. ¿Cierto? Amén. Que Dios impactaba donde él llegaba. Amén. Cuando llega Dios a la vida de un hombre, hay un cambio. Amén. Entonces, si Cristo llega en esta noche, Amén. en estas vidas que no conocen a Dios, Aleluya. tú acabas de decir que va a haber un impacto y va a haber un cambio en esas vidas. Sí, amén, amén. ¿Seguro que sí? Porque Dios hace la diferencia. Exactamente. Yo sigo diciendo, llegó Jesús, llegó el poder, llegó la autoridad. Amén. Amén. Entonces, en otras palabras, las señales, prodigios y milagros, son lo que resucita al muerto, Amén. echar fuera demonios. Eso es así. Amén. Los paralíticos, los ciegos, los cojos, los endemoniados. Una lista terrible. Amén. De las cosas grandes que Jesús hacía. Amén. Todo el que tocaba a Jesús recibía un milagro. Eso Mira qué es así. maravilla. Amén. Eso es así. Pregunto, ¿se podrá tocar a Jesús todavía? Amén. Alabado Dios. Alabanza, crema. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Poderoso Jesús. Amén. Queremos tocarlo, alabado Dios. Señor, amén. Ese es el poder sobrenatural. Y este hombre está reconociendo todas esas grandezas de Jesús. Y dice que nadie puede hacer estas señales
Si no está Dios con él. Esto se une al libro de Marcos, capítulo 16, amén, del verso 16 en adelante, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. Yo una vez hablaba con un testigo de Jehová, y él me decía que, las cosas que nosotros hacemos, y que era bajo el poder del demonio. ¿Usted me entiende? Y pues, así son ellos. Ellos le han metido en la mente a la gente, que ese no es el estudio, ¿verdad? Pero para que sepan que le bojan la mente completamente con doctrinas falsas. Sí, amén. Para que esa gente hasta nos vean a nosotros y nos tengan miedo. Imagínense. Yo una vez quise meter a uno en el templo allí que estaba frente y cuando se dio cuenta que una iglesia, mire, iba corriendo pesada, que yo vivía ahí. Iba como alma que lleva, y usted sabe. Amén. Entonces, no creen en los milagros. Más sin embargo, Nicodemo dice que nadie puede hacer estos milagros a no sea que Dios está con él. Amén. Y él dijo, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, Señor. ¿Te fijas? ¿Ah? Avanza, quema. Qué cosa, qué grande, ¿verdad? Es que los milagros testifican. Exactamente. Los milagros es una vía, una herramienta que Dios usa para que se manifieste su poder y las personas crean. ¿Cuántos creen en los milagros? Amén. Alabado Dios. Sí, Señor. Todavía el tiempo de los milagros no ha pasado. En otras palabras, Nicodemo, yo no creo que posiblemente en aquellos días tuviera gente haciendo milagros, aunque los apóstoles sí, Dios los usaba y reprendieron demonios, sanaron enfermos y todas estas cosas. Pero déjenme decirles, Nicodemo reconoció de que Dios estaba con Jesús. ¿Te fijas? En otras palabras, como que Nicodemo está entrando, tú eres el Hijo de Dios. Y esa es una de nuestra fe poderosísima. Amén. De creer que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Amén. Ya que han salido muchos cristos falsos por ahí, una cosa terrible, mentirosos, falsos, la Biblia lo anuncia y todo esto, ¿me está entendiendo? Entonces, pues, Jesucristo es la revelación de Dios encarnada. El verbo, capítulo 1 de Juan dice, se hizo ¿qué? Carne. Dice, y vino y estuvo y habitó entre nosotros. Amén. Alabado Dios. Amén. Qué lindo, amén, hermano. Bueno, lo lindo de esto es que los que estaban en aquel entonces lo vieron, lo conocieron. Amén. Muchos lamentablemente lo rechazaron, pero muchos le siguieron, muchos recibieron los beneficios. Todos los que creyeron en él recibieron un milagro. Amén. Amén. Todos. Señor, amén. Todo el que cree en Cristo recibe milagro. Sí, y el primer milagro y el más grande no es resucitar a un muerto, no es levantar a un paralítico. Todos esos son milagros grandísimos. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande? Sí, que Cristo te salve. Sí, ay, Señor. Dios mío. El milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Señor. Por eso fue que Cristo reveló lo que es la vida eterna. ¿Se fija? Hay una vida eterna. No te preocupes tanto por esta. Vamos a preocuparnos por la vida venidera. Sí, Señor. Amén. Que sí, quiere decir que aquí hay testimonio de la palabra de que hay una vida después de esta. Y es eterna. Y Dios la está revelando. Entonces, Nicodemo hasta ahora le está diciendo a Jesús, amén, el concepto de que él tiene de la persona de Jesucristo. Y lo puso en un concepto, Miguel y Gloria, muy elevado. Amén. Muy elevado. Sí, amén. Y ojalá, amén, todos los religiosos, desde ahora en adelante, le den solamente gloria y honra a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, Señor, amén. Como hacemos nosotros. Gloria a Dios. Nosotros, en la Biblia hay hombres grandísimos y mujeres que Dios usó poderosamente. Pero déjeme decirle, amén, el centro de adoración en la Biblia y de reconocimiento en cuanto a la salvación, exclusivamente el Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Esa es la divina Trinidad. Y el que murió fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Que este hombre lo está reconociendo de una magnitud bastante grande. A mí no me incumbe a quien usted le pida. Usted pide a quien le dé la gana. Pero déjeme decirle, el único que lo puede salvar es Cristo. Señor. Quiere decir que dentro de una religión te puede perder. Y lo vamos a ver aquí hoy. Sí, Señor. Lo vamos a ver. Amén. Porque vamos a ver
todavía no se ha declarado bien, amén, cuál es la posición que Jesús reconoció. Después Jesús lo va a reconocer a él, lo va a reconocer y Jesús lo va a respetar y lo va a tratar con amor. Esto es una conversación sana. ¿Sabe qué, Miguel? La religión no es para discutir. Amén. Nunca, nunca, hermano, nunca se ponga a discutir. No discuta con nadie. Dos alternativas. O ellos te oyen a ti y tú no tienes que oírlos a ellos. Porque tenemos la verdad de Dios. No vamos a entrar en palabras, tú me dices. Ahora, si la persona viene con necesidad, explíqueme el plan de salvación. Mire, yo no entiendo esto. ¿Ah? Y comienza a preguntar. Entonces usted conoce, por el conocimiento bíblico, la experiencia suya, usted se la va a impartir a ellos. Es tiempo ya, Gloria y Miguel, que la gente tenga bien definido su testimonio. Eso es así. Lo que Dios ha hecho en su vida. Nuestra vida, ¿no? Cuando Dios se da aquel hombre a Dios, mira, ve y cuéntanos a los tuyos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho contigo? Eso es todo lo que tenemos que decir, lo que Dios ha hecho. ¿Ah? Ahora, si tú eres salvo, tú sabes todo lo que Dios ha hecho contigo. Sí, Señor, amén. Ahora, este hombre viene con una pregunta, interrogar al maestro, porque siendo él maestro, parece que quiere aprender. Y esa es la actitud que todo creyente debe de tener. No importa los años que llevemos dentro de la iglesia, no importa cuánto usted tenga, si estudió instituto, si no estudió, tenemos que tener una actitud de ser estudiante. Oye, estamos bien combinados. Mira, exactamente eso Sí. te iba a decir. Ya hay gente que dejaron de aprender. Ya hay gente. Amén. Yo hablaba con los otros días con mi hermano y ya él no está pastoreando. Y ayer me dio, mira, me aprendí estos 6 textos, me los aprendí hoy. Y sacando mensajes y todo eso. Esa es la actitud del que tiene hambre y sed de justicia. Porque tenemos que conocerla, Dios. Entonces, y acuérdese, pastor, este rabí lo vio a Jesús, pero nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros hemos conocido a Jesús Sí. a través de la fe, De- pero para poder crecer en el Señor yo tengo que ir a la palabra. Yo tengo que tener hambre y sed de justicia buscando a Dios a través de la palabra. la misma Biblia dice, no hagáis mucho maestro. Porque, hermano, nunca, por más que sepamos, por favor, si hay un niño enseñando la palabra, siéntese y escuche. Porque un niño me puede enseñar a mí. Tenemos que tener nuestro corazón abierto siempre a la enseñanza. Amén. Y bueno, hay mucha gente que le imparte, pero ellos no quieren que nadie le enseñe a ellos. ¿Ok? Y aquí hay un maestro con el maestro de los maestros. Sí, Señor, amén. 2, tremendo. Vamos a ver qué va a pasar. Y dice aquí una cosa, ¿verdad? Quiero aclarar nuevamente. Hermano, nunca se declare sabio, 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 sabio. Vamos a ser humildes. Vamos a proceder. Usted ve, nosotros estamos enseñando aquí una enseñanza bien elemental. ¿Entiende? Podemos sacar los diccionarios y los libros están llenos de enseñanzas terribles. Pero qué mejor llevarlo de texto con contexto a como vamos hablando para que el conocimiento suyo se perfeccione. Sí, El verso 3 que tú leíste, ¿verdad? También, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión de cierto está dando a entender que lo que está diciendo lo está, como digo, confirmando. Cuando dice la misma expresión 2 veces, es lo pesado de la verdad que está encerrando lo que Jesús le va a decir a él. Lo está certificando, lo está dando por validez, que no hay otra manera. Ok, seguro que sí. Este hombre, amén, que viene donde el maestro, buscando esa enseñanza, y ahora Jesús lo va a meter a él a una dimensión
que él como maestro, príncipe de la sinagoga, no lo había alcanzado. Por eso yo le quiero decir a usted, siempre se aprende. Amén. Y siempre tenemos que tener un corazón, espíritu dócil. Lo que enseña la hermenéutica dice que cuando vamos a la palabra tenemos que tener un espíritu dócil, manso, humilde, amante de la verdad. ¿Te fijas? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y de esa manera, con ese espíritu humilde, dócil y amante de la verdad, yo te voy a decir una cosa, la tienes gana con Jesucristo. Amén. Porque Él es la verdad. Y esta palabra hay que amarla. Y tenemos que ser humildes, dóciles, abiertos para aprender. Por eso, amén, aquí Jesús le dijo a él, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, escuche bien, amén, yo creo que cuando Jesús le está hablando a él, el que no naciere de nuevo, es una declaración definitiva y precisa. Nadie podrá entrar al cielo, ni siquiera ver el reino de Dios, a menos que no haya experimentado el nuevo nacimiento. Y aquí es donde Nicodemo, amén, se va a poner, bendito sea el Señor, un poco preocupado, porque Jesucristo le está abriendo, le está diciendo unas expresiones. Y fíjate, gracias a Dios, que yo quiero, ¿verdad?, de que decirle a los hermanos que me escuchan, los amigos, líderes, los que seamos, qué privilegio hemos tenido nosotros, que aunque, ¿verdad?, cuando yo comencé a conocer al Señor, yo no era maestro, y nadie comienza a conocer al Señor siendo maestro. Comencé siendo alumno. Comencé siendo alumno. Y el apóstol Pablo era uno de los hombres más inteligentes, graduado en la Universidad de Gamaliel, y reputó toda pérdida. Es más, se fue a Arabia a estudiar y a prepararse por el conocimiento bíblico, un hombre que sabía tanto. Todo lo reputó a pérdida. Y esta es una de las cosas que el nuevo nacimiento exige. Amén, de que entonces usted va a comenzar como un niño a aprender. Amén. ¿Okay? Aprender, a recibir enseñanza. Explícale eso del nuevo nacimiento, Miguel. Dile ahí algo. Y volviendo, lo que pasa es, pastor, que cuando uno nace, cuando uno va a la universidad y uno es un educador, ¿verdad?, en lo secular, hay unas etapas que no se pueden brincar. Unas etapas como, ¿verdad? Comienza el niño, sale del vientre de la madre y ese niño comienza a alimentarse, ¿verdad? Y comienza a balbucear, luego comienza a hablar, luego se para, se vira. Todos esos pasos son esenciales para que ese niño, cuando llegue a la escuela, pueda aprender a sumar, a escribir, a leer. Porque si él omite o uno de esos pasos, va a haber deficiencia en el crecimiento y también en el aprendizaje de la persona en cuanto a lo secular. Entonces, si lo aplicamos al término espiritual, todo el que nace de nuevo tiene que ser como un niño y tiene que seguir estos pasos que Dios le va a dar a Nicodemo para ser por un buen creyente, un creyente sólido en la fe, que viene la prueba y nos sostiene porque yo sé en quién he creído, porque esos pasos no fueron alterados. Si usted no gatea, cuando usted nace, usted va a tener problemas en la escritura. Cuando usted nace, si usted omite uno de esos pasos, cuando usted llega a la escuela secular, usted va a tener problemas de aprendizaje. Entonces, en el Señor hay que ser un buen estudiante para ser un creyente sólido, pero hay que comenzar desde ese nuevo nacimiento que se tiene que dar en la vida del que viene a Cristo, que es un nuevo nacimiento, que nacer de nuevo no significa lo que él va a expresar luego aquí, sino que hay que
una muerte a lo carnal para levantar un hombre espiritual. Amén. Sí, Desechando todo lo que es la vida pasada de lo que practicábamos o lo que hacíamos como antes de venir a Cristo. Entonces, él siendo maestro tenía un problema. Y ahí Jesucristo, ¿verdad? Se lo va a explicar con nuestro pastor. Amén. Mire, la Biblia contesta que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este nuevo nacimiento es diferente al nacimiento físico. Pero es bueno que ustedes sepan que cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros traemos algo de nuestros padres. Amén. Sí, Señor. Yo una vez me puse un sombrero blanco allá jovencito en Bonabo. Todo el mundo dice, tú pareces a tu mismo padre. ¿Verdad que sí? Y nosotros pues nos parecemos. Tenemos características, recibimos de nuestros padres. Este nacimiento espiritual que viene, amén, que es el que te da para que tú participes del reino de los cielos, que se llama, amén, cuando Cristo vino le preguntaron un día, el reino de los cielos entre vosotros está. Y él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Es que Dios ha establecido a través de Jesucristo un plan de salvación. Señor. Esto no vino de acá abajo, esto viene de allá arriba. Cristo vino del cielo. Y la meta de nosotros es llegar al cielo. Amén. Y ese nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, porque el Espíritu se llama el Espíritu de vida. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, que tú confiesas tu pecado y le das tu corazón a Dios, amén, y lo recibes, y tú le confiesas a Dios, escúchelo bien, no se le confiesa para salvación los pecados a ningún hombre, por favor, porque ningún hombre tiene potestad de perdonar pecados, solamente Jesucristo, ¿ok? Y cuando esa persona acepta a Cristo, que lo confiesa, amén, el Espíritu Santo hace una transformación en esa persona. Ya Dios entra en el corazón de esa vida. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Gloria a Dios. Alabado Dios. Le voy a decir, ¿verdad? Si ustedes tienen algún texto que pueda acompañar a lo que nosotros estamos hablando, ayúdanos, pónganlo en el chat ahí, es de bendición. Amén. Nosotros no tenemos aquí lo que está pasando en el chat, nada, pero sí estamos hablando. ¿Ok? Esa transformación, esa persona que se engendra dentro de esa persona, amén, en usted y en mí, esa obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que entra a transformar esa vida que usted tiene. Me preguntaron en cierta ocasión si la persona al aceptar a Cristo queda transformado completo o esto es un proceso. Debe decirle, yo le dije, depende de la persona. Dios puede, mire, con Jesús, aquel hombre que estaba en la cruz de Calvario, que le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú vas a estar conmigo. Hoy, tú te salvas hoy conmigo. Qué lindo, amén. Fíjese, en el mismo momento fue salvo. Aquel hombre no tenía choice, no tenía oportunidad de más nada. Aceptar a Cristo y morirse. Pero se salvó. Nosotros tenemos la oportunidad que aceptamos a Cristo. Hay un cambio transformado por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. Los judíos conocían bastante. En aquel entonces del nuevo nacimiento, ellos conocían bastante. Ellos conocían la palabra en sus enseñanzas. Pero ¿sabe qué? En el momento
que este hombre se está encontrando con Jesús y que Jesús le dice que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo se sorprende. Amén. ¿Ah? ¿No creen que en ese mismo momento él diría dentro de sí, esto está demasiado de grande, esto es, como Dios a mí, esto es demasiado de maravilloso para mí? Gloria a Dios. Esto, él tiene que verse sentido, amén, de una manera sobrenatural. Tanto el nacimiento físico como el espiritual, el que nace es hijo de alguien. Tanto el nacimiento físico. No puede haber hijo sin padre. Amén. ¿Está claro eso? No puede haber hijo sin padre. En según, tú tienes tu papá, ¿verdad? Amén. Yo tengo mi papá. Amén. ¿Ok? Ahora, el que nace de nuevo también tiene un padre. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Mateo 23, 9, si me entren infiel, y Padre vuestro no llaméis nadie aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. ¿Está claro? Y entonces también, si tenemos un padre, ¿verdad? Tanto físico como espiritual, esas características de esos padres se van a transmitir en nuestra vida. Seguro que Se sí. van a transmitir en nuestra vida. Y ese cambio que usted explicó, pastor, comienza de adentro hacia afuera. Seguro que sí. Entonces, como hijos, tenemos y heredamos la naturaleza y características de nuestros padres, que lo hablamos ahorita. Amén. Ya sea terrenales, amén, o de nuestro Padre Celestial. Quiere decir, si tú aceptaste a Cristo y el Espíritu Santo engendró en ti una transformación, porque, Miguel, la salvación comienza de adentro para afuera. Amén. Por favor, no doctrinen a nadie por fuera. No doctrinen a nadie por fuera para que nace para Cristo que no se te va a convertir. No, la salvación comienza de adentro Afuera. para afuera. Amén. ¿Está claro? Porque en un momento, ¿qué es lo que Dios no pide, dame, hijo mío, tus ojos, dame tu mano, dame tu corazón. No, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En un momento que Dios se centraliza en el corazón de los hombres, el corazón es el centro de todo lo que se mueve en nosotros, en el alma, el espíritu y todo, designios y demás. Ya entonces la mente de esa persona, en ese nuevo... Yo me encanta cuando veo a la gente que se convierte en Miguel. Amén. La mayor parte de ellos no comienzan a reírse, comienzan a llorar. Amén. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Eso es Sentimos ese impacto de Dios que lloramos porque el gozo. es un gozo, pero también nos sentimos culpables porque estábamos lejos de Dios. Yes. Y al Dios darnos esa oportunidad, dejar la Oh, puerta. my God. Mira, hermano, la salvación pertenece a Dios. Esa puerta nadie la puede cerrar. Esa está 24/7 abierta y se va a cerrar cuando Cristo levante la iglesia. Pero mientras Cristo no levante la iglesia, Jesucristo no suena esa trompeta, esa puerta está abierta y cuando uno recibe a Cristo en el corazón, lo que hay es gozo y llora de alegría y a la misma vez de ser culpable porque somos inmerecedores de esta salvación. Pero Dios nos dio una oportunidad y es solamente por la misericordia de Dios que estamos aquí en esta noche. Mira, un hijo desde que nace está bajo la autoridad de su padre. Va a aprender de su padre. Tiene que obedecer a su padre. Y tiene que hacer lo que su padre le diga. Si estamos hablando de nacimiento, Aleluya. tanto el físico nos sometemos a nuestros padres terrenales. Y en el espiritual, tú te tienes que someter a Dios, Amén. a nuestro Padre Celestial. Es lo mismo. Amén. ¿Se fija? Y acuérdate que te dije, no puede haber hijos sin padre. ¿Ok? Por eso entonces, nosotros vamos a aprender de Dios. Comenzamos a aprender, tan prontamente nos entregamos, que el Espíritu Santo hace esa transformación dentro de nosotros. Sí, Señor. Yo te voy a decir una cosa. Una vez nuestro hermano Mato, nunca olvido, se estaba discutiendo este tema y
Él explicó y nos dijo, y yo siempre estuve de acuerdo con esa enseñanza, de que la salvación es progresiva. Todavía estamos progresando. Todavía yo estoy progresando en mi salvación. Él quiere que prosperemos, así como prospera tu alma. Amén. Porque es un progreso, no. Nadie nace sabiendo. Mira, si un niño nace y no crece, le van a llamar un enano. ¿Tú sabes cuántos enanos encontró Pablo en la iglesia que le dijo, ustedes pudiendo ser ya maestros, son niños? Lo que querían era leche y leche. El niño, hermano, y escúcheme bien, el maestro de escuela bíblica, escúcheme bien, maestro, sea de niño, sea de quien sea, tiene que tener una paciencia y un cuidado terrible. Como enseñamos los hermanos, y mayormente los recién convertidos. Son niños, usted no puede dar un plato de verdura guanime con bacalao, lo va a matar. Leche. ¿Verdad que sí? El niño se le da cuando nace, acá, en lo secular, leche. Pero después que va creciendo, no. ¿Ah? Cuando nacen esos dientes, ya está ready para comerse el chicharrón. Y comer sólido, poco a poco. ¿Te fijas? Pero el problema, amén, que esta lección despierte en ti el deseo de crecer en el Señor. Amén. Porque aquí se crece, si aprende. Todo esto que yo puedo hacer hoy, ministrar una iglesia por 40 años y ver las maravillas que Dios ha hecho, los prodigios, las señales, sí, Señor, los testimonios que hay. Amén. Ahora mismo este programa, este culto, está creando unos testimonios terribles. Amén. Con la gente que me llaman llorando. Sí, Señor, amén. ¿Se fija? Es así. Y yo espero que hoy tú comiences una etapa nueva en tu vida. Para recién convertidos, como también los que están en la iglesia llevan años. Hermano, esfuércese en crecer, aprender, a memorizar la palabra, a dar testimonio. Gloria a Dios. No tiene que ser predicador, dar testimonio de Cristo. Amén. Que tú puedas decirle a la gente, explicarle con detalle cómo fue la experiencia tuya de tu salvación. ¿Ok? Entonces, según aprendemos a nuestros padres, nosotros aprendemos de nuestro Padre Celestial. Y a medida que vamos aprendiendo, amén, que vamos creciendo, maduramos. Amén. En el aspecto espiritual, debemos crecer en conocimiento y llegar a ser más y más semejante a Dios. Amén. Porque el propósito de Dios es que tú aprendas. Amén. Esta palabra, esta Biblia que está aquí, esta enseñanza, que es tan sencilla, pero ¿sabe qué, Miguel? Yo diría, sin darnos cuenta, hemos escogido una de las lecciones más necesarias en este momento, para la gloria de tanta gente turbada que está. Por eso dice la Biblia que yo regué a Apolo regó por el crecimiento. Mientras yo busque a Dios, Él va a poner ese crecimiento en mí. Lo importante aquí es que ese crecimiento usted no lo nota, pero usted va creciendo. Amén. Y más cuando ahora dice el pastor, en esta situación que estamos, nadie sabe cuándo vamos a regresar a la iglesia a darle culto a Dios en las 4 para al templo. Ahora es cuando necesitamos ese crecimiento o lo que sabemos ponerlo en acción, porque ahora sí que esto está malo, en cuestión de que estamos encerrados. Entonces vamos a tener que depender de la palabra de Dios, de esa salvación que hay que cultivarla porque se puede perder. Esto no es para una vez para siempre salvo y tú puedes hacer lo que quieras, sino que estamos hablando de la salvación, que es el don de Dios a favor del hombre. Inmerecido, porque la gente cree que nosotros creemos que lo merecemos. No, aquí estamos por la misericordia de Dios, pastor. Y ahora en este asunto tenemos de depender de Dios más que nunca. Miguel, ¿habrá gente en los templos que no hayan nacido de nuevo? Están llenos, porque lo que tienen es un sistema de religión y no de salvación. Esto no es, el evangelio no es religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin máscula
delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Y después dice, y guardarse sin mancha delante de este mundo. Ahí menciona lo que es la religión. ¿Ok? Pero mira lo que dice, y guardarse sin mancha. El evangelio es algo que transforma. Esa es la parte que los religiosos no pueden. La gente cree que por medio de lo que ellos creen y la religión que llevan, mira, aquí vamos a encontrar un fenómeno hoy aquí en esta clase. Era el maestro y era religioso porque no conocía a Jesús y no podía entender. Espérate, mira lo que dice aquí el verso 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo dijo, ay, si yo estoy perdido. Porque las religiones turban a la gente. Los engaña. Los engaña, y los turba como está la gente en este 2020 turbado por esta situación. Nosotros los pastores somos el líder, que pastoreamos esa grey, le enseñamos la palabra. Ese pueblo deposita una confianza en nosotros terrible. Amén. Tremenda. Y nosotros tenemos que cuidarnos al 100%, que no haya ni una sola palabra de engaño en lo que nosotros creemos, vivimos y enseñamos. Porque esto no es solamente enseñar. Yo conozco personas, y es duro decirlo, y hasta organizaciones que buscan un doctor, conocimientos bíblicos, es el que viene a dar las conferencias y ni siquiera le sirve a Dios. Ni siquiera le sirve a Dios. ¿Me entiendes? Esto no es asunto de sabiduría humana. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad. Y yo lo voy a decir con todo el respeto. Lo voy a decir con todo el respeto. No es mi intención ofender a nadie, pero voy a decir lo siguiente. Yo no creo que una persona ignorante se debe poner a pastorear. Ahora mismo yo estoy levantando una obra en Madison. Ya tenemos 3 años. Ahora mismo me tienen en disciplina, no puedo ir a Madison. No puedo llegar allá. Allá hay un muchacho llamado Eliezer Martínez, que fue un tremendo miembro de nuestra iglesia. Amén. Y daba testimonio cómo aprendió la palabra. Y lleva conmigo más de 2 años, como 2 años y medio, aprendiéndole y enseñándole. Nos llamamos diario, tenemos conversaciones. ¿Se fija? Y platicamos. Mira, esto es así, esto es así. Porque va a llegar el día, por la voluntad del Señor, que entonces lo vamos, cuando el niño nace, mire, primero al hombre, después en buggy, después aguantando, después que camine solo. Y usted sabe lo que una persona ignorante, sin conocimiento bíblico, que no ha crecido, y que este mismo tema, mire lo que está pasando aquí. Un rabí de la sinagoga, el mero grande de esa sinagoga, aquí está ahora que no, amén. Y mira la pregunta que le dice a Jesús: ¿podrá un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues mira, sí puede nacer de nuevo, pero no puede entrar en el vientre de su madre. Quiere decir, la mente no le alcanzaba entender el misterio, la revelación. Cristo revela la vida eterna. Nosotros, en nuestra vida espiritual que le servimos a Dios, la meta toda de nosotros no son finanzas, no son puestos, no son grados honoríficos, no es fama, es ser fiel a Dios, ganar almas para Cristo, que vayan al cielo. Y nosotros mismos, mientras pastoreamos, también estamos aprendiendo, sirviéndole a Dios como si fuéramos un simple miembro también. Esto es una colaboración de sometimiento a Dios. Esto es grande, y yo suplico a los hermanos que me escuchan: hermanos, apréndanse a someterse a Dios. Y si usted se somete a Dios, usted se somete a su pastor.
Usted se somete, amén, al maestro de la escuela bíblica, a los líderes, presidentes de las actividades. No hay esos desacuerdos. Ahora, el hombre está preguntando aquí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, ¿qué le dice Jesús? Ese verso 5, Miguel. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, déjame decirte, una persona no se bautiza para salvarse. No. Se bautiza porque es salvo. Te lo repito, el bautismo no salva. El bautismo es para dar testimonio de ese cambio que hubo en tu vida el día que el Espíritu Santo te transformó, te regeneró. Y como dije, la salvación es progresiva. Por eso tenemos que tener paciencia, seguirnos ayudando. Pero Jesús le dijo que el que no naciera del agua, el agua te lava y el Espíritu Santo te da vida. Amén. Que amén. Tanto el agua, amén, como el bautismo, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo, no el bautismo, sino el Espíritu Santo, son los que hacen el trabajo, esa palabra trabajando dentro de ti. Y Jesús se lo contestó claramente. Pero Nicodemo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice el otro versículo? ¿Qué dice Nicodemo? ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y qué más dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. La carne nunca va a ser espíritu. La carne nunca va a dejar de ser carne. ¿Ok? Te lo repito de nuevo. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Carne es. Así que esta carne es uno de los enemigos número uno del hombre. Bueno que lo sepa. ¿Ok? Pero lo que es nacido del espíritu. Aleluya. Y el espíritu nunca va a ser carne. Siempre va a ser espíritu. Amen. Y es esa vida que engendra a Dios dentro de ti. Amén. Es ese cambio allá adentro. Por eso estoy enseñando. La salvación viene de afuera, de adentro para afuera. Señor. Corrijo. De adentro para afuera. Es progresiva. Por eso es que tenemos que congregarnos. Yo no sé qué está pasando. Ya casi no hay culto, Gloria. Ya casi no hay culto. Yo no sé lo que está pasando. Es una cosa, esto es una cosa tremenda y elimina y elimina y elimina. Amén. Y la carne pidiendo carne. La carne pide vacaciones. La carne pide dormir. La carne, mira, la carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar. La carne no quiere que tú te consagres. La carne no quiere ni siquiera alabar a Dios. Eso es un enemigo completamente. Pero dentro de este cuerpo hecho de carne, cuando el Espíritu se mete dentro de ti. Aleluya. Aleluya. Ya el asunto es distinto. Ya hay hambre de las cosas de Dios. Hay hambre. Tú tienes que tener hambre por alabar a Dios. Tú tienes que tener hambre para agarrar esta palabra. Dios le dijo al profeta, agárrala y cómetela. Escudriñad las sagradas escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Sí, Señor. Juan, verso 39, el capítulo 5, 39. ¿Ah? En la palabra. Quiere decir, la palabra entonces, a través del Espíritu Santo comienza a germinar. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser. Hace falta buenos diáconos llenos del Espíritu Santo. Hace falta buenos maestros. Hay escasitud de maestros. Bendito sea el Señor. La escuela bíblica no es para estar dibujando, cantando coritos. Haga un culto de dibujo y otro culto de cántico, por favor. Aleluya. Es para enseñar la palabra. Esos niños tienen que aprender la palabra.
Mire, yo estoy orgulloso que el muchacho que está aquí conmigo, Miguel, amén, y la hermana Roselia, gloria a Dios, ¿qué tiempo llevan? Años ahí, ¿no? ¿No cuántos años? Juntos las dos clases, dame caballero. Y eso es una cosa terrible. Usted ve, hasta la gente está llorando. Y a veces, hermano, parece que una campaña, que hay el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que un estudio no puede moverse el Espíritu Santo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo a usted? Alabado Dios. Si es que desde que uno acepta a Cristo, ya el Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer, para Dios, el Espíritu Santo está ligado dentro de nosotros. Y Él es el que nos guía, todo verdad, nos enseña y nos capacita. Y el pobre Nicodemo ahora, Jesús le dijo, amén, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario. Tú puedes entender, Miguel, cuando dice que os es necesario, sin el nuevo nacimiento, Miguel. No llegamos arriba. No llegamos, no te salva. ¿Qué así? Los otros días estoy haciendo unos apuntes de diferentes, mire que hay religiones en el mundo que usted no se imagina, pero estuve sacando un pensamiento que seguro están las personas de su religión y no conocen a Dios. Conocen el reglamento de su religión, conocen las enseñanzas de su religión. Es lo que dice la Biblia: este pueblo de labio me honra y su corazón está lejos de Dios. Y hay caminos y hay religiones que parecen derechas y su fin son caminos de muerte. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios, los que me están escuchando, que el único evangelio que existe para salvación está en esta palabra a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya acabamos de escuchar que el que no nazca de nuevo, ¿no qué? No puede llegar. Entrar al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos tienen que estar preparados cuando Cristo venga, para cuando suene esa trompeta y que tú te vayas y lleguemos allá arriba, allí no van a haber demonios, allí no van a haber malicia, allí no van a haber religiones, allí lo único que va a haber es el evangelio, la palabra de Dios que predicamos aquí y hemos creído. Yo le doy gracias a Dios que mi papá no cayó en una religión falsa. Qué bueno, ¿Sabe Dios? ¿Qué fuera yo hoy en día? Dios mío, ay, yo le agradezco, aunque mi padre ya partió, pero yo le agradezco tanto a mi padre y a mi madre. Sí, Señor, amén. Hijos, agradezcan a sus padres. No dejen los caminos de Dios. Busquen una experiencia con el Espíritu Santo. Ríndanse a servir a Dios. Matrimonio, por favor. Esposo que no le sirve a Dios, entrégate a Cristo. Mira, ¿cómo un hombre puede hacer a su esposa feliz si él no lo ve? Porque nadie sin Cristo es feliz, lo siento. Lo siento. Es que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu. Es que esto es otra dimensión demasiado grande, demasiado. Esto es una experiencia tan linda, lo que es tener el Espíritu de Dios en nosotros, amén, que nos guía, que nos acompaña. Amén. Y sigue diciendo, yo creo que si no terminamos hoy, ¿qué hora es? Si no terminamos hoy, terminamos la semana que viene, porque aquí no hay prisa. Aleluya. ¿Me dan permiso? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿Qué tú me dices, Ernesto? El Espíritu. ¿El viento? ¿Se ve el viento? No se ve. ¿Verdad que no se ve? Solamente se nota cuando le da la árbol que... Amén. Cuando ese viento le da al árbol, sabemos que el viento está pegándolo ahí. Se escucha por el susurro. Y aquí en mi boca hace un viento. Anoche hace mucho viento. Porque estaba lloviendo. Pues yo que te voy a decir. Una maestra de la escuela de ciencia, esta que fue mi Navarro, nos estaba enseñando a nosotros
de que el viento ocupaba espacio. Pero ¿qué pasa? Que el viento no se ve. Ella trajo un globo, y nos dio que lo sopláramos. Y ustedes digan, sigan soplando hasta más no poder. Y todo el mundo soplando. Al poco rato comenzaron a reventar las bombas. Y nos pregunta, ¿sabe por qué reventaron los globos? Y nosotros pues nos quedamos como Snoopy mirando para la huila. Siempre hay alguien más inteligente, ¿sabe? No fui yo, fue otro. Ah, porque usted dijo que ocupaba espacio y cuando se llenó no cabía más, explotó. Oh, ¿verdad? Escúcheme bien. Cualquiera persona diría, el viento no se ve, pero se ven las manifestaciones. Se ven las manifestaciones. Y la salvación se ve a través de las manifestaciones. Porque la Biblia dice que hay creyentes que hacen obras de impíos. Y hay impíos que hacen obras de creyentes, los dos están perdidos. Porque el impío no se va a saber haciendo obras buenas. Alabado sea el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué? No se ve el viento, ni sabe dónde viene, ni a dónde va. Escúcheme bien. Y oye su sonido, ¿verdad? Pero no sé dónde va ni viene. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Esto es una maravilla demasiado de grande. Que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nos habla, nos convence de pecado. Nos hace sentir perdidos. Y entonces nos agarra y nos guía a toda verdad. Nos conduce a Cristo. Porque dice la palabra, Él os convencerá de pecado. ¿Te fijas? A través del poder del ministerio de Jesucristo, su palabra que está aquí, el hombre se puede salvar. Y el hombre tiene que manifestar esa salvación. ¿De qué manera? Amén. En según el viento sopla y tumba y se siente y dice, amén, de todas maneras, gloria a Dios. Así mismo el Espíritu Santo dentro de nosotros. A mí no me importa lo que digan, yo brinco. ¿Qué? Deja eso. Hay veces aquí, el domingo pasado ya yo estaba por comenzar a coger por esta casa. Señor, se siente. Me llamó una hermana, la hermana Rosario de Quiñones. Me llamó y me dijo, pastor, pero es que el culto el domingo todavía está aquí metido en la casa. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que yo voy a venir aquí con un espíritu muerto? Señor, reprenda. Hablamos duro, gritamos duro, alabamos a Dios. Ese espíritu, trata de tener una experiencia con Dios de esa manera para que tú veas. Sal de esa iglesia muerta, fría, tibia. Aleluya. Que no tiene vida, no tiene poder. Aleluya. ¿Cómo? Mire, usted sabe tanta la gente que viene a nuestra iglesia y sabe que le digan a uno, yo no sé si soy salvo, no lo sé. ¿Sabe qué? Carece de enseñanza, carece de experiencia. Se entregó al Señor, pero no lo instruyeron. No lo atendieron, no le dieron leche espiritual, no le dieron enseñanza. Tenemos que... Mira, una cosa, con esto voy a terminar. Voy a terminar, ¿me toque? Escuchen lo que le voy a decir. Yo me he quedado perplejo del grupo de Madison. Qué lindo, amén. Amen. Dios mío. Hay unas hermanas allí. Y yo me quedo perplejo. Pero ¿sabe qué? Oye lo que te voy a decir, tú que me escuchas. Esa obra, yo tuve 2 años completos sin tener templo. Y todo lo que hacíamos era en los hogares, ya no cabía la gente. En los hogares, todos los cultos eran estudios. Y esas hermanas y esos hermanos han agarrado esa palabra. Yo me quedo frío con la sabiduría que habla, predica, mensajes tremendos, enseñanzas tremendas. Ahí está Eli. Dios te bendiga, hijo mío. Amén. Amén, que hace más de 1000 años que no lo vemos. Y a todos ustedes, hermanos, tenemos hambre de verles, de abrazarles. Pero ustedes dan testimonio, porque cuando yo fui le dije que no venía con idea. Que no venía con idea, ni buscar opiniones, ni con opiniones. Eso yo se lo enseñé a la iglesia de Madison, como la sabe la iglesia de Milwaukee.
yo venía a enseñar la palabra de Dios, desnuda como está. Ellos lo abrazaron. ¿Saben por qué están abrazando los hermanos de Madison? Si usted viera cómo llegaron esa gente allí, Amen. alaba, sonríe, que Cristo te ama. ¿Ah? Y yo no le he faltado respeto a ellos en ningún momento, con amor y cariño. ¿Ah? Pero cuando viene la unción y la inspiración, Señor, entonces ya no soy yo. Ya no soy yo. Entonces es el Espíritu, que la palabra que sale a través, inspirada por los labios de este servidor como del hermano Eli. Amén. Ellos lo que tienen es hambre y la reciben. Y la reciben. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Señor. Y siguen llegando. Amen. Y hay un grupo grandísimo que están esperando que se abran esas puertas. Que yo sé que va a haber una cosecha grande en Madison como en Milwaukee. El nuevo nacimiento, amén. El verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo lo dejo ahí. El jueves que viene, damos un repaso y terminamos esta clase. Porque no hay prisa. ¿Cuántos han sido edificados? Amén. ¿Tiene algo último que decir? Que hay que seguir en este crecimiento. Tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche, el alimento, la leche no adulterada. Gracias a Dios que yo caí en las manos de mi pastor. Amén. Para conocer a Cristo y para poder levantarme cuando llegue. Es que lo que quiero es que Cristo venga, hermano. Así que yo le bendiga, yo le guarde, gócese. La misma palabra, yo le agradezco a mis padres, a mis pastores. Tuve 1, 2, 3, 5 pastores tuve. Amén. 5 baluartes que me enseñaron bien. Y gracias a Dios, ¿verdad?, de que hoy ninguno de ellos vive, pero estamos aquí como el relevo, compartiendo la misma enseñanza que nos dieron. No hay cambio. Vamos a seguir de esa manera tan linda. Queremos irnos cuando Cristo venga. Señor, amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por esta enseñanza. Recibe gloria. Permite que hayamos llegado. Y si algo nos faltó hoy, amén, nosotros estamos abiertos para una llamada. Si alguien quiere discutir, no me llame, porque yo no discuto. Pero estoy abierto para aprender. Pero yo quiero de que alguna vida que haya recibido convicción diga, Señor, yo te quiero aceptar en este momento. Amén. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor y borra todos mis pecados. Te voy a servir. Me entrego totalmente a ti. Padre, recíbelo como tu hijo, santifícalo, transfórmalo, cámbialo y que persevere para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. También te presento todos los enfermos. Padre, llamadas, personas necesitadas. Los hospitales están llenos. Las prisiones están llenas también. Dios mío, el mundo está en un descontrol terrible. Ten misericordia. Mira, Dios mío, los crímenes que están aconteciendo en todo lugar. Primero, sana a esos enfermos. Dios mío, pon tu mano sanadora. Reprendemos el coronavirus ese. Fuera, vete de este mundo y no regrese. Señor, liberta. Que ninguno de los hermanos de la iglesia vaya a tal condición. Libera, Dios mío, y guárdanos. Padre, te presentamos a cada vida en este momento. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, amén, decirle, ¿verdad?, que cuando ponen las peticiones, nosotros vamos aquí por esas peticiones. Y quiero decirle que mañana viernes comenzamos a las 8 de la noche. Acompáñenos, acompáñenos. Vamos a estar clamando aquí. Siempre va a haber alguien en el micrófono. Vamos a estar gimiendo. Hay una palabra. La oración de mañana y todo el culto va a ser dedicado a la sanidad divina. A la sanidad divina. Amén. Yo sé que va a ser algo grande. Tenemos la fe, tenemos la confianza que Dios va a hacer milagros, sanidades y prodigios en el nombre del Señor. El sábado a las 10 de la mañana, a las 11 del día, la hermana Merari Benítez, desde el seno de su hogar, va a estar dando la enseñanza a los niños. Amén. Y ya sabe que los jueves los vamos a dejar
para estar dando esta clase, amén, de la escuela bíblica. Dios le bendiga. Señor, entregamos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.